La aguja no entraba. Soledad la sostuvo entre el índice y el pulgar, los ojos entrecerrados, la respiración contenida como si el aire pudiera desestabilizar algo que ya era demasiado frágil. El hilo era fino, color crema, casi del mismo tono que su piel en estos meses. El ojo de la aguja era pequeño, siempre había sido pequeño, pero sus dedos lo habían encontrado miles de veces sin pensarlo, en la oscuridad, mientras hablaba, mientras lloraba, mientras esperaba que Franco volviera a la mesa para cenar. Sus dedos sabían ese camino de memoria, ahora no obedecían, temblaban, no mucho, no de una manera que alguien más pudiera ver desde afuera, pero lo suficiente para que el hilo se desviara 1 milímetro cada vez, rozando el borde del ojo sin entrar, resbalando, obligándola a empezar de nuevo. 3 veces. 4. 5. Soledad bajó las manos al regazo y miró sus dedos como si fueran de otra persona. Los dedos de una mujer mayor, pensó, aunque tenía 34 años, los dedos de alguien que ha cosido demasiado y descansado demasiado poco y comido lo justo y nada más. Era martes. Los martes eran importantes de una manera que no tenía nada de romántico. Los martes, doña Carmen dejaba la ropa en la cerca, envuelta en un trapo marrón, sin tocar el portón, sin llamar, sin preguntar cómo estaba. Solo dejaba el bulto y se iba. Soledad lo recogía cuando escuchaba sus pasos alejarse por el camino de tierra. Esta semana había 3 piezas, un vestido con el dobladillo suelto en la parte de atrás, 2 camisas con botones faltantes, 1 en cada una, 3 piezas para pagar la harina que debía de la semana pasada, el jabón, y si alcanzaba un poco de azúcar. Si terminaba hoy, alcanzaba. Si no terminaba hoy, no alcanzaba. Así de simple y así de brutal era la aritmética de su vida desde hacía 8 meses. Desde el techo llegó el sonido que ya no la sobresaltaba. El golpe sordo, casi musical a esta altura, de una gota cayendo sobre la lata colocada en el rincón de la sala. La última lluvia había movido el punto exacto donde el agua entraba. Un desplazamiento de unos 10 centímetros hacia la izquierda, y Soledad había corrido la lata sin pensarlo, con el pie, mientras se preparaba el té de la mañana. Se levantó ahora con el mismo automatismo, fue hasta el rincón, empujó la lata un poco más hacia la izquierda, porque la mancha de humedad en el techo había crecido desde ayer, y volvió a la silla. Todo sin mirar. Los pies sabían el camino. El cuerpo guardaba los mapas de la supervivencia en lugares donde la cabeza no llegaba. Intentó la aguja de nuevo. Esta vez el hilo entró. Soledad no sonrió. Acomodó la tela sobre el regazo, buscó el dobladillo suelto del vestido y empezó a coser. La puntada era uniforme, pequeña, precisa. 8 meses de soledad absoluta no le habían quitado eso. La mano temblaba para enhebrar, pero cosía bien. Era una contradicción que no se molestaba en entender. Afuera, el sol de la tarde caía sobre el campo con esa luz oblicua que hacía que todo pareciera más viejo de lo que era. La cerca de estacas torcidas proyectaba una sombra larga e irregular sobre la tierra seca. La huerta que alguna vez Franco había prometido hacer estaba vacía, llena de pasto, de piedras pequeñas, de nada. El mango viejo del fondo tenía hojas, porque los mangos tienen hojas sin que nadie les pida nada. Era el único verde del rancho que no requería cuidado humano. Soledad tosió. Se apretó el pecho con la mano libre, la tela del vestido colgando del otro brazo, y esperó a que pasara. El ataque fue corto. Dejó un sabor áspero en la garganta y un cansancio nuevo encima del cansancio viejo. Siguió cosiendo. ¿Alguna vez tu cuerpo simplemente se negó a hacer lo que más necesitabas que hiciera? Ese momento en que la mano no obedece, la voz no sale, las piernas no caminan, y entendés que no estás peleando contra el mundo, sino contra vos misma, contra lo poco que te queda de fuerza, contra esa parte que todavía insiste en seguir aunque no sepa bien para qué. Quédate, porque esta historia empieza exactamente ahí, en ese lugar donde la aguja no entra y la gota cae, y la mano sigue cosiendo de todas formas. Y lo que viene después de ese lugar es lo que quiero contarte. La tarde avanzó con lentitud.
Soledad terminó el dobladillo del vestido cuando el sol ya estaba bajo y la luz dentro de la casa empezaba a volverse insuficiente. Encendió la vela corta que le quedaba, la colocó en el borde de la mesa y empezó con la primera camisa. El botón faltante era el del medio, el que más tensión recibe, el que siempre se va primero. Buscó en su lata de botones uno que hiciera juego. Encontró uno casi igual, un poco más oscuro, y lo cosió con hilo doble. Nadie iba a notar la diferencia. O si la notaban, no iban a decirle nada. La ropa de Soledad siempre volvía bien remendada y ella siempre cobraba lo justo y nunca pedía más tiempo. Era una proveedora confiable de un servicio invisible. Eso era lo que era para los vecinos de los alrededores. No una mujer, no una enferma, no una abandonada. Una costurera que vivía sola en el rancho del fondo del camino y no daba problemas. Terminó las 2 camisas. Las dobló, las envolvió en el mismo trapo marrón donde habían llegado y las dejó en el porche para que doña Carmen las recogiera a la mañana siguiente. Antes de apagar la vela, Soledad miró sus manos una vez más. Habían dejado de temblar, no porque estuviera mejor, sino porque el cuerpo, cuando no tiene opción, aprende a fingir que puede. Se acostó sin cenar. La mitad del pan que había dejado cubierta en la mañana seguía en la mesa. No tenía hambre. O sí tenía hambre, pero el hambre ya no le parecía suficiente razón para levantarse. Afuera, la gota seguía cayendo en la lata. Si alguien hubiera entrado a esa casa sin conocer a Soledad, sin que ella dijera una sola palabra, habría aprendido todo lo que necesitaba saber sobre los últimos 8 meses de su vida. Habría visto la mesa de la cocina con 2 sillas, una con el asiento liso, usado, con la madera más oscura en el centro por el roce constante, la otra con el asiento casi sin marca, como nueva, aunque tenía los mismos años que la primera. Habría notado que en la mesa del desayuno el pan estaba partido en 2 mitades, una cubierta con un trapo de cocina, la otra con las marcas de los dientes de Soledad. La mitad cubierta no era para después. Era un hábito. Durante 6 años, la mitad más grande había sido de Franco. El cuerpo guarda esas cosas mucho más tiempo que la cabeza. Habría visto que ella cosía de espaldas a la ventana. Aunque la luz entraba mejor por ahí, aunque girar la silla a 90 grados hubiera sido suficiente para no forzar los ojos con la vela. Franco decía que cuando ella se sentaba frente a la ventana, bloqueaba la vista del campo. A él le gustaba mirar el campo mientras tomaba el mate. Ella se había acostumbrado a girar la silla. Él ya no estaba para mirar nada, pero la silla seguía girada. En el gancho de la entrada colgaba un sombrero. No era de ella, era de Franco, uno de ala ancha y color marrón que él usaba para trabajar la tierra que nunca terminó de trabajar. Lo había olvidado, o lo había dejado a propósito como uno olvida o deja las cosas cuando parte con prisa y con la decisión ya tomada hace tiempo. Soledad no lo había tocado. No por amor, eso había quedado claro, por algo más complicado y más difícil de nombrar. Quizás porque tocarlo significaba decidir qué hacer con él, y esa decisión requería una energía que no tenía. En el cuarto, la cama estaba tendida del lado de ella y sin tender del otro. No era desidia. Era que tender ese lado le parecía una mentira que no quería sostener. En la alacena había harina, sal, un poco de azúcar que racionaba como si fuera medicina, y 3 frascos de hierbas que el médico del pueblo le había recomendado para la tos. Solo uno estaba lleno. Los otros 2 eran recordatorios de las semanas en que las hierbas se habían acabado antes de que tuviera dinero para comprar más. Lo que tampoco habría visto nadie era la razón por la que esa casa estaba tan sola. No era solo el abandono de Franco, era el abandono de todos. Desde que la palabra tuberculosis había comenzado a circular entre los vecinos de los alrededores, las visitas habían desaparecido. Doña Carmen dejaba la ropa en la cerca y se iba sin llamar, no por discreción sino por miedo. El almacenero del pueblo despachaba lo que Soledad pedía por escrito y lo dejaba en la entrada sin entrar. Los niños que antes cruzaban el campo en atajos que pasaban cerca del rancho habían encontrado otros caminos. La tuberculosis cargaba un estigma que iba más allá del miedo al contagio real.
Era el miedo a la muerte visible, al cuerpo que se consume, a algo que ninguno quería tener cerca. Y así, sin que nadie lo decidiera en voz alta, Soledad había quedado en cuarentena no médica sino social, rodeada de un círculo invisible que todos respetaban sin haberlo trazado. Lo que no habría visto nadie, porque Soledad no lo mostraba y había aprendido a no mostrarlo, era el peso específico de lo que cargaba adentro. No la tuberculosis, aunque esa también estaba ahí, instalada en sus pulmones con la comodidad de quien no piensa mudarse. Lo que cargaba era algo que Franco le había construido con paciencia y sin violencia, que es la peor manera de construirle algo a alguien porque no deja marcas visibles. Franco nunca le había gritado, nunca le había levantado la mano, nunca le había dicho directamente que era menos que otras mujeres. Lo que hacía era más sutil y más efectivo. No preguntaba. No preguntaba cómo estaba, no preguntaba si necesitaba algo, no preguntaba si le dolía, si tenía miedo, si podía dormir. La miraba con la misma atención con que miraba el campo por la ventana, que era la atención de quien registra que algo existe, pero no considera que ese algo tenga necesidades propias. Y cuando el médico dijo tuberculosis, cuando las palabras estuvieron sobre la mesa junto con el diagnóstico y el pronóstico y las limitaciones, Franco preguntó por los hijos. No por ella, por los hijos. Eso también era una forma de decirle lo que valía, y Soledad lo había escuchado tan profundamente que todavía lo oía en los momentos de silencio. La enfermedad había afectado su sistema reproductivo. Era una complicación poco frecuente pero documentada, le había explicado el médico con la misma voz con que uno explica el funcionamiento de una maquinaria. Soledad había asentido sentada en la silla del consultorio, con el abrigo puesto todavía, porque hacía frío y porque nadie le había dicho que podía quitárselo. Infértil era la palabra. El médico no la había usado, pero estaba en el papel que le dio para llevar a casa, entre términos latinos que ella no entendía. Ella la había buscado en el diccionario viejo de Franco esa noche, arrodillada frente al estante, con la vela en la mano. La había encontrado. Había leído la definición 2 veces. Había cerrado el diccionario. Franco se fue 3 meses después de ese día. Le dijo que no podía vivir con una mujer enferma, que necesitaba una familia, que su presencia era un recordatorio constante de algo que él no quería recordar. Lo dijo un miércoles de tarde, con las valijas ya hechas, con el tono de quien comunica una decisión que tomó hace tiempo y que recién ahora encuentra el momento de decir. Soledad no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque en ese momento entendió que todo lo que dijera iba a ser recibido como el argumento de alguien que quiere convencer, y ella no quería convencer a nadie de que merecía que se quedaran. Lo vio salir por el portón. Lo vio no mirar el sombrero que quedó colgado en la pared de la entrada y se quedó sola con la certeza que Franco había construido ladrillo a ladrillo durante 6 años, de que su cuerpo era un cuerpo fallido, que había prometido cosas que no podía cumplir, que era en el fondo una forma de deuda que nadie quería pagar. Esa certeza era más pesada que la enfermedad y era mentira, pero todavía no lo sabía. El día que el médico confirmó el diagnóstico, llovía. Soledad recordaba eso con la precisión extraña que tiene el dolor cuando fija los detalles sin pedir permiso. El charco oscuro frente a la puerta del consultorio, con una hoja flotando en el centro. El olor a humedad en la manga de su abrigo. El ruido de sus propios pasos en el barro del camino de vuelta. Un sonido blando y repetitivo que era lo único que oía porque adentro todo se había vuelto muy quieto. Había caminado los 40 minutos de regreso sin apurarse, aunque llovía, no porque no le importara mojarse, sino porque sentía que necesitaba ese tiempo entre el consultorio y la casa, ese espacio donde la noticia existía solo en ella y no había tenido que decírsela a nadie todavía. Franco estaba en la sala cuando ella entró, sentado en la silla buena, la suya, con el mate en la mano y la mirada puesta en el campo a través de la ventana, la posición de siempre, la que ella conocía de memoria como se conocen las cosas que nunca cambian. Ella todavía no había sacado el abrigo cuando él preguntó, sin girar la cabeza, ¿qué dijo el médico?
Soledad le contó. La tuberculosis, el origen pulmonar, la extensión, el tratamiento que iba a ser largo y que requería medicación constante, el reposo, las limitaciones físicas, las precauciones para el contagio. Lo dijo todo de pie, con el abrigo mojado pegado a los brazos, porque nadie le había dicho que podía sentarse, y ella no había pensado en sentarse sola. Franco escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, hubo un silencio breve. Luego preguntó, ¿y los hijos? ¿Dijo algo sobre los hijos? Soledad sintió algo moverse en su pecho, algo que no era exactamente dolor, porque el dolor requiere sorpresa, y esto no la sorprendió del todo. Era más como el reconocimiento de algo que ya sabía y que esperaba que no fuera cierto. No, dijo, eso es para ver más adelante. Primero hay que tratar la enfermedad. Franco asintió despacio. Se levantó, dejó el mate sobre la mesa con cuidado y dijo que iba a buscar agua. No volvió esa noche. Soledad esperó sentada en la misma silla donde él había estado, con el abrigo todavía puesto, que se fue secando despacio con el calor del cuerpo. Tosió 2 veces, 3, se apretó el pecho. A las 11 de la noche hirvió agua y se preparó un té porque necesitaba hacer algo con las manos. A la 1 corrió la lata debajo de la gotera porque había empezado a llover de nuevo. A las 3 se levantó y corrió la cortina y miró el camino. Estaba vacío y oscuro y brillaba con la lluvia. No se acostó. Acostarse era admitir que él no venía. Llegó al día siguiente a mediodía, con el olor de otra casa en la ropa. No dijo dónde había estado. Ella no preguntó. Comieron en silencio, y él volvió a sentarse frente a la ventana con el mate, y ella volvió a la costura de espaldas a la luz. Lo que siguió durante los meses antes de que él se fuera definitivamente fue una forma de abandono que no tiene nombre preciso, porque no es violento ni declarado. Franco seguía en la casa, dormía en la cama, comía en la mesa, respondía cuando ella le hablaba. Pero había dejado de verla. La miraba como se mira el campo, como se mira la gotera, como se mira algo que forma parte del paisaje y que uno sabe que está ahí sin que eso requiera ninguna acción particular. Nunca le preguntó cómo estaba. Nunca le preguntó si podía alcanzarle algo, si la tos la había despertado, si necesitaba que fuera al pueblo por la medicación. Cuando ella tosía, él esperaba a que parara, con la paciencia de quien espera que deje de llover. Cuando ella tuvo la primera fiebre alta, 3 semanas después del diagnóstico, él durmió en la cama igual, no porque fuera cruel de una manera activa, sino porque genuinamente no consideró que hubiera algo que debiera hacer. Soledad siguió cosiendo durante esos 3 meses, siguió pagando las cuentas, siguió cocinando cuando podía y dejando algo preparado para él cuando no podía levantarse. Siguió siendo la mitad invisible de un matrimonio que hacía tiempo había dejado de ser 2 personas. Cuando Franco hizo las valijas ese miércoles de tarde y le dijo que no podía vivir con una mujer enferma, que necesitaba una familia, que su presencia era un recordatorio constante de la muerte, Soledad escuchó todo de pie, junto a la mesa, con la aguja todavía en la mano. No lloró, no argumentó, no le pidió que se quedara. Solo pensó, con una claridad extraña y fría, que él estaba describiendo su propio miedo como si fuera un defecto de ella, y que eso era algo que un hombre podía hacer cuando nunca había aprendido a distinguir entre las 2 cosas. Lo vio salir, vio el portón cerrarse, vio el camino de tierra quedarse quieto, fue hasta el gancho de la entrada y miró el sombrero que él había dejado. Lo miró un momento largo, luego fue a la cocina, se preparó un té y se sentó a terminar la costura que había dejado a la mitad. Esa noche sí se acostó, en el centro de la cama, que era algo que nunca había hecho en 6 años. El fondo no llegó el día que Franco se fue. Llegó en silencio sin anunciarse, un martes de agosto, 4 meses después. Llegó a las 2 de la madrugada con fiebre y sin agua cerca, y con un cuerpo que de repente no encontraba el piso. Soledad se despertó con el calor en la piel, ese calor seco y profundo que viene de adentro y que es diferente al calor del verano.
Intentó incorporarse y las piernas no respondieron de la manera esperada, como si los mensajes entre la cabeza y el cuerpo viajaran por un camino interrumpido. Se cayó hacia el lado, se sostuvo en el borde de la cama, esperó. El jarro de agua estaba en la cocina. 10 pasos, quizás 12, la distancia más corta del mundo en cualquier otra circunstancia. Esa noche era imposible. Se quedó quieta, la mejilla contra la almohada, mirando el techo con los ojos abiertos. La gotera sonaba en el otro cuarto. Afuera el campo estaba en silencio absoluto. Ese silencio de las madrugadas rurales que no tiene fondo, que va hacia abajo sin tocar nada. Pensó, y lo pensó con una calma que la asustó más que el miedo habitual, que si moría esa noche nadie iba a saberlo hasta el martes siguiente, cuando doña Carmen fuera a dejar la ropa en la cerca y encontrara el bulto de la semana pasada todavía ahí. 1 semana. 7 días. No lo pensó con desesperación. Lo pensó como se piensan los hechos concretos, cuando el cuerpo ya gastó todas sus reservas de emoción, y lo que queda es solo la aritmética descarnada de la situación. Hacía 4 meses que no hablaba con nadie más de 10 palabras seguidas. Hacía 2 semanas que la medicación se había terminado y no había conseguido el dinero para renovarla. Hacía 3 días que comía una vez por día para que la harina alcanzara hasta el viernes. La fiebre subió durante 1 hora. Soledad sudaba y tiritaba al mismo tiempo, la frazada encima y el calor adentro peleando entre sí. Tosió varias veces, ataques cortos y secos que le dejaban el pecho adolorido. Entre uno y otro, en los momentos de quietud, escuchaba su propia respiración y trataba de calcular si estaba peor que la semana pasada o igual. Era difícil saberlo. El deterioro lento no tiene puntos de referencia claros. En algún momento entre las 4 y las 5 de la mañana, la fiebre empezó a bajar. No desapareció. Bajó lo suficiente para que el cuerpo recordara que tenía funciones básicas que cumplir. Las piernas volvieron a responder, despacio, con una torpeza que no era la de siempre. Soledad se sentó en el borde de la cama. Se quedó ahí un momento, los pies en el suelo, la espalda encorvada, esperando que el mareo pasara. Luego se levantó, fue a la cocina, tomó agua directamente del jarro sin vaso, porque buscar el vaso era un paso más, y no tenía energía para pasos innecesarios. El agua estaba tibia y tenía el sabor a tierra del pozo. Lo tomó igual. Volvió a la sala. Se detuvo frente al rincón donde la lata recolectaba el agua del techo. Estaba casi llena. La vació en el balde que usaba para la limpieza. La volvió a poner en el rincón. La corrió 1 centímetro hacia la izquierda porque la mancha en el techo había crecido de nuevo. Fue al porche, se sentó en la silla de madera y esperó que amaneciera. El cielo pasó del negro al azul oscuro, del azul oscuro al gris, del gris a ese color sin nombre que tiene los primeros minutos de la mañana antes de que llegue la luz de verdad. Los pájaros empezaron despacio, 1 primero, luego 3, luego el ruido de siempre. Soledad los escuchó con los ojos cerrados y las manos en el regazo. No había llorado esa noche, no porque fuera valiente, sino porque el cuerpo que ha gastado todo en sobrevivir no tiene agua para llorar. El llanto es un lujo que requiere reservas, y las de Soledad estaban en 0 desde hacía tiempo. Lo que hizo, en cambio, fue quedarse sentada en el porche mientras amanecía, con la fiebre baja todavía zumbando en la sangre, sin un plan particular, sin una razón articulada. Quedarse porque los pies sabían el camino a la silla del porche y la habían llevado ahí, y porque una vez ahí el cuerpo decidió que quedarse era suficiente por ahora. Eso también era una forma de decisión, la más pequeña y la más difícil. Esa mañana, cuando hubo luz suficiente, tomó la aguja y el hilo y la tela del vestido que tenía para remendar. Intentó enhebrar. Las manos temblaron. Intentó de nuevo. A la 4ª vez empezó a coser, no porque estuviera bien, sino porque era martes y el pan no iba a pagarse solo. Él llegó un jueves, 11 días después de la noche de la fiebre. Soledad estaba en el porche con la costura en el regazo cuando lo vio aparecer en el recodo del camino de tierra, todavía lejos, apenas una silueta contra el campo seco. Lo vio antes de poder distinguirle la cara.
porque lo que primero se ve de alguien que viene caminando desde lejos no es cómo es, sino cómo camina, y la manera de caminar de ese hombre era la de alguien que no tiene apuro porque no tiene a dónde llegar. A medida que se acercó, fueron apareciendo los detalles. Las ropas gastadas, no sucias sino usadas, el tipo de desgaste que da el tiempo y el trabajo al aire libre. Un bulto pequeño al hombro, un martillo viejo colgando de la mano derecha, el mango de madera tan pulido por el uso que brillaba en la luz de la tarde. A su lado, un perro flaco, de pelaje enmarañado y color indefinido, que caminaba sin ladrar, sin mirar a los costados, siguiendo al hombre con la fidelidad específica de los animales que han pasado por cosas difíciles junto a alguien. Y detrás, atada con una cuerda fina pero firme, una oveja preñada. El vientre de la oveja era enorme. Caminaba con el andar pausado y un poco torpe de quien lleva un peso que ya está llegando a su límite, parando de vez en cuando para recobrar el equilibrio, balando suavemente sin que nadie se lo pidiera, como si necesitara recordarle al mundo que estaba ahí. Soledad bajó la aguja al regazo, no por miedo exactamente, por el instinto aprendido de quien ha entendido que los desconocidos siempre quieren algo y que lo que quieren siempre tiene un costo que al final paga quien menos tiene. El hombre se detuvo del otro lado de la cerca. No cruzó, no tocó el portón, no sonrió de la manera forzada de quien quiere caer bien desde el primer segundo. Se quedó parado con el polvo del camino en los hombros y una mirada directa que no pedía ni prometía nada todavía. Hubo un silencio breve. El perro se sentó. La oveja se detuvo y bajó la cabeza hacia el pasto seco que crecía al borde del camino. «Buenas tardes», dijo el hombre. La voz era ronca, áspera, de quien no la había usado en varios días. «La inundación se llevó mi tierra. 3 semanas atrás. Estoy buscando un lugar donde el agua no llegue». Hizo una pausa corta. «Vi que la casa necesita arreglos. Puedo hacer el techo, la cerca, lo que haga falta, a cambio de agua y un rincón para la oveja y el perro esta noche». Otra pausa. «Solo esta noche. Mañana sigo mi camino». Soledad lo miró en silencio. Luego miró la oveja, el vientre pesado, los ojos grandes y tranquilos del animal. Luego volvió al hombre. Calculó en silencio lo que siempre calculaba. ¿Qué podía perder? ¿Qué podía ganar? ¿Qué probabilidad había de que la cosa saliera mal? «El agua del pozo no es buena», dijo. La voz le salió más firme de lo que esperaba. «Pero es lo que hay». Hizo una pausa deliberada para que quedara claro que lo que venía no era una invitación, sino un contrato. «Puede arreglar la cerca del frente y el techo del porche. Cuando termine, se va. ¿Entendido?» «Entendido», dijo el hombre. «¿Cómo se llama?» «Joaquín». Soledad se levantó. Fue hasta el portón, lo abrió lo justo. No lo invitó con un gesto, no dijo pase, no sonrió. Simplemente abrió y se hizo a un lado. El perro entró primero, sin que nadie lo llamara, con la naturalidad de quien ha aprendido a tomar los espacios que se ofrecen antes de que se cierren. La oveja entró detrás, su vientre rozando apenas el poste del portón. Joaquín entró último. Soledad cerró el portón. «El pozo está allá atrás», dijo, señalando con la cabeza. «La herramienta que necesite para la cerca la puede buscar en el cobertizo. No toque nada más». Joaquín asintió. No agradeció de más. No intentó iniciar una conversación. Ató la oveja a la sombra del mango viejo, soltó al perro, que se tumbó inmediatamente con el hocico entre las patas, y fue al cobertizo a buscar lo que necesitaba. Soledad volvió a la silla del porche y tomó la costura. Pero no cosió. Observó. Lo vio examinar la cerca con atención, tocando cada poste para medir la firmeza, golpeando la madera para escuchar si estaba podrida. Lo vio ir al pozo y detenerse ahí un momento largo, mirando el agua, sin tomar. Lo vio empezar a trabajar en la cerca del frente, con una metodología que no era la del que hace las cosas rápido para terminar, sino la del que las hace bien, porque sabe que mal hechas van a volver a romperse. El sol fue bajando.
La oveja balaba de vez en cuando. El perro dormía. Soledad cosió 3 puntadas. Paró, observó, cosió 3 puntadas más. Esa noche, por primera vez en semanas, la casa no estaba completamente en silencio. Afuera se oían los golpes del martillo, el movimiento de alguien que trabajaba. Soledad se acostó con ese sonido de fondo y tardó en darse cuenta de que era eso lo que la tenía diferente. No tranquila, diferente. Se durmió antes de lo habitual. Los primeros días fueron incómodos de una manera específica y concreta. Soledad contaba el agua que Joaquín usaba, no con exactitud, pero sí con la atención de quien sabe que los recursos son finitos y que los extraños no siempre entienden eso. Cuando él pedía prestado algo del cobertizo, una pala, un trozo de alambre, ella lo anotaba en un papel doblado que guardaba en el bolsillo del delantal. No era desconfianza exacta. Era el hábito de una mujer que había aprendido que lo que no se registra desaparece sin explicación. Joaquín no parecía notarlo, o si lo notaba, no lo decía. Trabajaba con una metodología que Soledad tardó 3 días en reconocer como competencia real y no solo disposición. Primero terminó la cerca del frente, reforzando los postes con piedras enterradas y ramas verdes que tardarían en pudrirse. Luego, sin que ella se lo pidiera y sin pedirle permiso, fue al techo. No solo el del porche, el de la casa entera. Pasó una mañana completa caminando por arriba con cuidado, tocando cada tabla, golpeando para escuchar si la madera estaba podrida por dentro, marcando con un trozo de carbón los puntos que necesitaban cambio. Esa tarde bajó y le dijo: «Hay 7 tablas que hay que cambiar, 4 en el techo principal, 3 en el porche. Si no se cambian ahora, para la próxima lluvia, la humedad va a entrar en las paredes, y eso es peor que la gotera». Soledad lo miró. «No tengo dinero para materiales. Hay madera en el árbol caído detrás del cobertizo. Alcanza. Solo necesito tiempo». Ella tardó un momento. «Está bien». Lo que Joaquín no le dijo era que sabía exactamente por qué eso importaba. Después de la inundación, había visto lo que la humedad permanente le hacía a los pulmones de la gente. El techo no era solo el techo, era parte del tratamiento, aunque ningún médico lo escribiera en ningún papel. Esa misma tarde fue al pozo. Pasó casi 1 hora ahí mirando el agua, midiendo la profundidad con un palo marcado, oliendo la superficie, dejando que reposara en el cuenco de sus manos hasta ver qué color tomaba contra la luz. «Tiene sedimento», le dijo cuando Soledad se acercó. «Y barro de raíces. No es la peor agua que vi, pero tampoco es buena para tomar así, especialmente para alguien con problemas pulmonares. El barro en el agua inflama los bronquios». Soledad sintió algo endurecerse en el pecho. «Siempre tomé de ese pozo». «Lo sé», dijo él sin juzgar. «Se puede mejorar, con arena y carbón, en capas. No es complicado, solo lleva tiempo». Ella tardó 2 días en decirle que sí. Hubo un momento, al final de esa primera semana, en que Soledad le preguntó algo que llevaba días callando. Lo hizo de tarde, sin mirarlo, mientras él lavaba las herramientas en el balde. «¿No tiene miedo de contagiarse?» Joaquín dejó la herramienta en el balde y la miró. «¿De la tuberculosis? Todos se alejan por eso». Él asintió despacio, como si la pregunta mereciera una respuesta pensada y no una tranquilización rápida. «La tuberculosis se contagia cuando uno respira muy cerca de alguien que tose, en espacios cerrados durante mucho tiempo. Yo duermo en el cobertizo, trabajo afuera, y el aire aquí no falta». Hizo una pausa. «No es lo mismo que vivir encerrado con alguien en una pieza chica. Los vecinos tienen miedo de algo que no entienden bien. El miedo sin información es así, se agranda solo». Soledad lo miró un momento. «¿Y si se equivoca?» «Puede ser», dijo él volviendo a las herramientas, «pero también puede equivocarse quien se queda en casa toda la vida por miedo a vivir». No dijo más, ella tampoco, pero algo en esa respuesta, que no era una promesa, sino un razonamiento, le pareció más honesto que cualquier cosa que Franco le hubiera dicho en 6 años. La tos seguía, peor de noche, más controlable de mañana. Soledad la manejaba apretándose el pecho con la mano cuando estaba sola, aguantando cuando había alguien cerca.
No quería que Joaquín la oyera, pero él la oyó igual, una noche, y al día siguiente dejó en el borde del porche un manojo de hierbas con un papel doblado en 4. Adentro, con letra de hombre que escribe poco y despacio, llantén y eucalipto. Hervir 10 minutos. Tomar caliente antes de dormir. Soledad miró el papel. Lo leyó 2 veces. Lo dobló y lo guardó en el bolsillo, junto al papel donde anotaba lo que él pedía prestado. Esa noche preparó la infusión. La primera semana pasó sin que ninguno de los dos dijera nada sobre los días que seguían. El lunes Joaquín no habló de irse. El martes tampoco. Soledad no dijo que se fuera. La segunda semana, el sistema de filtración del pozo estuvo listo. Joaquín le explicó las capas señalando cada elemento. Arena gruesa abajo, carbón vegetal en el medio, arena fina arriba. Hay que renovarlo cada 2 meses, dijo. Antes si el agua empieza a tener olor. Soledad escuchó. Hizo 2 preguntas concretas. Asintió. Esa noche el agua sabía diferente. Más limpia, más sanada, que es exactamente como tiene que saber el agua cuando está bien. También comenzó la huerta. Joaquín removió la tierra de ese espacio vacío que Franco había prometido trabajar y nunca había tocado. Plantó lechuga, tomates, zapallo, algunas hierbas. Le explicó a Soledad que los vegetales frescos eran importantes para alguien que se recuperaba de una enfermedad pulmonar, que la tuberculosis no solo atacaba los pulmones, sino que agotaba las reservas del organismo entero, y que comer bien era tan parte del tratamiento como la medicación. Soledad escuchó sin responder, pero empezó a comer los vegetales que él cultivaba. La tercera semana Soledad durmió 6 horas seguidas. Se despertó desorientada, sintiendo en el cuerpo algo que tardó en identificar porque hacía mucho que no lo sentía. Descanso real, sin interrupciones, sin el zarpazo de la tos a la madrugada, sin el olor a humedad. No se lo dijo a nadie, pero esa mañana, cuando Joaquín llegó al porche con la herramienta, Soledad le ofreció café sin que él lo pidiera. Era la primera vez. Él aceptó. Se sentó en el escalón del porche, ella en la silla. Tomaron en silencio mirando el campo. El perro se acomodó entre los dos. La oveja, cuyo vientre ya era enorme, pastaba cerca con su paso lento. No era amistad. Era algo anterior a la amistad. El momento en que la presencia de otra persona deja de ser una amenaza potencial y se convierte en un hecho neutro, y luego, despacio, en algo que uno empieza a esperar sin darse cuenta. Un martes de septiembre, Soledad tomó la aguja, la acercó al hilo y entró a la primera. Se detuvo. Miró sus manos. No temblaban. Afuera Joaquín estaba en la huerta, removiendo la tierra alrededor de los primeros tomates que comenzaban a enrojecer. No la veía. No sabía lo que estaba pasando adentro del porche. Era un momento completamente privado, completamente de ella. Soledad apretó la aguja en el puño cerrado un segundo, como para asegurarse de que era real. Luego la sostuvo entre los dedos de la manera correcta y la acercó de nuevo al hilo. Entró. Limpia, directa, sin rodeos. Cosió la primera puntada, luego la segunda. Luego siguió. Nadie lo supo, nadie lo vio. Pero el oyente sabe lo que significa, porque estaba ahí en la primera parte, cuando las manos temblaban y la aguja no entraba y el martes era el peso más grande de la semana. Ese martes de septiembre fue el primer triunfo real de Soledad. No el más espectacular, no el que se ve desde afuera, pero los triunfos que importan casi nunca son los que se ven desde afuera. La mejoría había llegado de a poco y por varios caminos al mismo tiempo. El techo reparado había eliminado la humedad permanente que saturaba el aire de la casa y agravaba cada episodio de tos. El agua filtrada había quitado el sedimento y el barro que inflamaban sus bronquios cada vez que tomaba. Los vegetales de la huerta habían ido devolviendo al cuerpo los nutrientes que la enfermedad y el hambre le habían robado mes a mes. Las infusiones de llantén y eucalipto habían calmado la inflamación de las vías respiratorias en las horas nocturnas que antes eran las peores, y el descanso real que llegó cuando el techo dejó de gotear había hecho lo que ninguna medicina puede hacer sola,
dejarle al cuerpo el espacio para repararse. Fue Joaquín quien insistió en llevarla al médico del pueblo. Lo propuso una mañana sin rodeos, mientras tomaban el café, diciéndole que la mejoría era visible, pero que necesitaba medicación para completar el tratamiento, que las hierbas ayudaban pero no reemplazaban los remedios, que él podía acompañarla si ella no quería ir sola. Soledad tardó 3 días en decir que sí, no por miedo al médico, sino por miedo a lo que el médico pudiera decir, que todo era una ilusión, que la mejoría no era real, que el cuerpo le estaba mintiendo una vez más. Fueron un miércoles por la mañana. Joaquín enganchó la carreta prestada del vecino y Soledad se sentó al lado con las manos en el regazo, mirando el camino de tierra que no había recorrido en meses. El médico la examinó en silencio durante un buen rato. Le escuchó los pulmones con el estetoscopio, le hizo respirar hondo, le pidió que tosiera. Luego la miró y dijo algo que Soledad no esperaba. Está mejor, considerablemente mejor que la última vez que la vi. Le explicó que la tuberculosis con el tratamiento correcto tenía cura, que el proceso llevaba entre 6 y 9 meses de medicación sin interrupción, que la clave era no abandonarlo, aunque uno se sintiera bien. Le recetó los antibióticos que necesitaba y le dijo que con el tratamiento completo y las condiciones que claramente habían mejorado en su vida, la remisión total era posible. Soledad salió del consultorio con el papel de la receta en la mano y se quedó parada en la vereda un momento, con el sol de la mañana en la cara. Joaquín estaba apoyado en la carreta, esperando. La miró. ¿Qué dijo? Que estoy mejor, dijo Soledad. La voz le salió extraña, como si las palabras fueran demasiado grandes para el tamaño que tenía la esperanza en ese momento. Que puedo curarme. Joaquín asintió, sin dramatismo, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Bien, dijo. Entonces vamos a buscar los remedios. Pagó la medicación sin que ella se lo pidiera y sin hacer de eso un gesto visible. Simplemente lo hizo, con la misma naturalidad con que había construido el sistema de filtración del pozo o cambiado las tablas del techo, como parte de lo que había que hacer para que las cosas funcionaran. En el camino de vuelta, Soledad miró el campo desde la carreta y pensó que hacía mucho tiempo que no miraba el paisaje y lo encontraba hermoso. No diferente, el mismo campo seco de siempre, pero algo en su manera de verlo había cambiado. Un mediodía, poco después de esa visita, encontró a Joaquín cerca del mango viejo, inclinado sobre algo en el suelo. Se acercó y vio que era un pájaro, uno pequeño, de plumas grises con una mancha amarilla en el ala. El ala derecha estaba caída en un ángulo que no era el correcto. ¿Qué le pasó?, preguntó Soledad. No sé, lo encontré así, cerca del alambrado. Joaquín lo levantó con cuidado, los dedos grandes moviéndose con una delicadeza que contrastaba con el tamaño de sus manos. El ala está rota, pero no mal. Si se inmoviliza, puede sanar. Soledad lo miró. ¿Sabe hacer eso? Mi abuela curaba pájaros, dijo Joaquín. Solo eso, sin más contexto, sin historia detrás. Construyó una jaula pequeña con ramas y alambre fino. Inmovilizó el ala con un trozo de tela. Soledad, sin que nadie se lo pidiera, preparó una pasta de semillas molidas y agua para darle de comer. Lo hicieron juntos, ella sosteniendo el pájaro, él ajustando la venda, ninguno de los dos hablando más de lo necesario. Era la primera vez que trabajaban juntos en algo que no fuera la casa o la huerta. Algo vivo, algo que requería que los dos prestaran atención al mismo tiempo al mismo ser. Esa tarde, mientras Soledad cosía en el porche y Joaquín trabajaba en el cobertizo, ella pensó en la manera en que él había tomado el pájaro, con esa delicadeza de quien sabe que lo frágil no se sujeta fuerte sino justo. Pensó que Franco habría dicho que un pájaro con el ala rota no vale el tiempo que lleva curarlo. No porque fuera malo, sino porque nunca había aprendido a ver valor en lo que no produce nada visible. La diferencia entre los dos hombres no estaba en los gestos grandes, estaba en los pájaros. 2 semanas después la oveja parió. Fue de madrugada. Soledad se despertó con los balidos insistentes, diferentes a los de siempre,
y fue al cobertizo con la vela en la mano. Joaquín ya estaba ahí, arrodillado en el suelo, hablándole a la oveja en voz baja con esa voz que uno usa con los animales y con los niños, que no es exactamente palabras, sino el sonido de que alguien está ahí. Soledad se quedó en la entrada. El parto fue largo. La oveja pujaba y Joaquín la ayudaba con manos expertas, tranquilizándola cuando el dolor la ponía nerviosa. Y entonces llegó el primero, pequeño, mojado, temblando. Luego el segundo. Luego, después de una pausa que pareció más larga de lo que fue, el tercero, 3 corderos. La oveja empezó a lamerlos de inmediato, con esa urgencia instintiva que no requiere que nadie le enseñe nada. Los corderitos, apenas nacidos, ya buscaban el calor del cuerpo de la madre. Soledad sintió algo moverse en el pecho. Algo muy viejo, más viejo que el dolor de la infertilidad, más viejo que las palabras del médico y las palabras de Franco. Algo anterior a todo eso. Lágrimas. Frías primero en la mejilla, luego el calor detrás. Joaquín la miró desde el suelo del cobertizo. Solo una sonrisa pequeña y cansada, la sonrisa de alguien que acaba de hacer algo que valió la pena. Soledad se limpió la cara con el dorso de la mano y miró a los 3 corderos moverse en la paja. La vida era insistente. Eso era lo que estaba aprendiendo. La vida era profundamente, obstinadamente insistente. Entre el nacimiento de los corderos y el descubrimiento del embarazo pasaron meses, pero en ese tiempo algo había cambiado de manera silenciosa y definitiva entre Soledad y Joaquín. No había habido una conversación que lo declarara. No había habido un momento único y claro que uno pudiera señalar y decir ahí empezó. Había sido más parecido a lo que pasa con la luz de la mañana, que no llega de golpe, sino que va ganando el cuarto tan despacio que uno no sabe exactamente cuándo dejó de ser de noche. Habían empezado a compartir la mesa para cenar, primero porque Soledad preparaba de más sin querer, luego porque preparar de más dejó de ser sin querer. Habían empezado a hablar más, todavía poco comparado con otras personas, pero más que antes, sobre la huerta, sobre los corderos, sobre el tiempo que venía. Una tarde Joaquín le había contado, casi de pasada, que su esposa se llamaba Elena, y que su hija se llamaba Clara, y que la inundación se las había llevado a las 2. Lo dijo mirando el campo, con la misma voz con que describía el estado de la cerca, y Soledad entendió que esa era la única manera que él tenía de decirlo. Esa noche ella le había contado lo de Franco, no la historia entera, sino lo esencial, lo de la noche que fue a buscar agua y no volvió, lo de la silla girada de espaldas a la ventana, lo de la palabra infértil en el diccionario a la luz de la vela. Él la había escuchado sin interrumpir y sin decir nada que sonara a consuelo fabricado. Habían empezado a rozarse de la manera en que se rozan las personas que comparten un espacio pequeño, y han dejado de evitarse, sus manos al pasarse las cosas, sus hombros al asomarse juntos a mirar algo. Un atardecer, sentados en el porche después de un día largo, él había puesto la mano sobre la de ella un momento, sin razón particular, y ella no la había retirado. Nada más que eso. Pero en la vida de Soledad, que había aprendido a vivir sin que nadie la tocara con ternura, eso no era poco. Lo que había crecido entre ellos era real, aunque ninguno de los dos lo hubiera nombrado todavía. Era el tipo de vínculo que se construye cuando 2 personas se ven en sus peores momentos y se quedan de todas formas, cuando el cuidado no viene de la obligación, sino de algo más espontáneo y más difícil de explicar. Y fue en ese contexto, en esas semanas de cercanía creciente y silenciosa, que el cuerpo de Soledad empezó a decirle algo que ella tardó en escuchar. El embarazo no llegó como una certeza. Llegó como una sospecha que evitó durante 2 semanas con la misma determinación con que había evitado muchas cosas que dolían demasiado para ser miradas de frente. Los mareos eran suaves al principio, los atribuyó al calor de octubre. Luego vinieron con la mañana antes del café, antes de incorporarse bien, y ya no pudo atribuirlos al calor. El apetito cambiaba sin lógica aparente. El eucalipto de la infusión nocturna, que había tomado cada noche desde que Joaquín lo dejara en el porche, de repente la revolvía. Soledad sabía lo que era. Lo supo desde la primera semana.
Lo sabía con el cuerpo antes de saberlo con la cabeza. Lo que la detenía era el miedo específico de quien ha aprendido que la vida muestra cosas hermosas para quitárselas después. El miedo de la mujer a quien el médico le había dicho infértil, a quien Franco había dejado por no poder dar hijos. Soledad había hecho las paces a su manera con esa pérdida, y ahora el cuerpo le decía que quizás se había equivocado, que quizás el médico se había equivocado, que quizás había algo ahí que todavía era posible. Y Soledad no se podía permitir creerlo si después resultaba que no era cierto. Así que esperó, y cuando estuvo segura, esperó un poco más, porque la certeza y el coraje de nombrar la certeza son cosas distintas. Fue un miércoles a la tarde cuando Joaquín la encontró sentada en el suelo del porche, la espalda contra la pared, las rodillas al pecho, mirando el campo con la expresión de alguien que acaba de entender algo que cambia todo y que todavía no sabe si eso es bueno o malo. Él se acercó, la miró un momento, se sentó en el suelo también, a su lado, con la espalda contra la misma pared. No preguntó. Solo estuvo ahí. Pasaron así un rato largo. El perro se tumbó a los pies de los dos. Los corderos correteaban en el campo. Soledad habló sin mirarlo. «Estoy embarazada, Joaquín». Él no respondió de inmediato. Ella lo oyó respirar. Contó los segundos sin querer. «Usted se va a ir», dijo ella. La voz era plana, sin acusación. Era la declaración de algo que ella creía saber. «No le echo la culpa, es complicado, es mucho. Todos se van cuando la cosa se complica». Una pausa. «Aprendí eso». Joaquín tardó en responder. Cuando lo hizo, no dijo que no se iba a ir, no hizo promesas. Se levantó, entró a la casa, volvió con el jarro del agua filtrada y un vaso. Se lo puso en la mano. «Tome agua», dijo. «Hace calor». Y se sentó de nuevo en el suelo del porche. No se fue esa tarde, no se fue esa noche, no se fue a la mañana siguiente. Soledad tomó el agua. Pensó en Franco, que la noche del diagnóstico había dicho que iba a buscar agua y no había vuelto. Pensó en este hombre que le traía el agua y se quedaba. Pensó que a veces la diferencia entre una persona y otra se mide en cosas tan pequeñas y tan definitivas como esa. Lloró. Por primera vez en toda esta historia, lloró de verdad. Con el cuerpo entero, con el agotamiento de meses y años de no hacerlo, con la rabia vieja de haber tenido que ser tan fuerte por tanto tiempo sola, con el alivio enorme e inesperado de que alguien se quedara sentado en el suelo a su lado sin pedir nada a cambio. Joaquín no la abrazó de inmediato, la dejó llorar. Cuando el llanto fue disminuyendo, puso su mano sobre la de ella. Solo eso, era suficiente, era, en realidad, todo. Fue cuando todo parecía haber encontrado su lugar, cuando el rancho florecía y el vientre de Soledad crecía, y los días tenían por primera vez en mucho tiempo un ritmo que no era el del miedo, que Franco apareció en el camino de tierra. La huerta ya tenía tomates rojos entre el verde. El vientre de Soledad era visible bajo el delantal de trabajo, y él llegó como llegan las cosas que uno creyó haber dejado atrás, sin avisar, en el momento en que menos se necesitan. Soledad lo vio desde lejos, porque conocía su manera de caminar desde hacía 6 años, ese paso de hombre que asume que el espacio que ocupa le pertenece. Se quedó quieta en la silla del porche. No se levantó. No llamó a Joaquín, que estaba en el fondo del rancho terminando de reforzar el corral de los corderos. El perro levantó la cabeza, miró al recién llegado, no ladró, volvió a bajarla. Franco se detuvo del otro lado del portón. Vio el rancho, que ya no era el rancho que había dejado. La cerca firme, el techo sin parches improvisados, la huerta verde y ordenada, los corderos en el campo, la casa con las ventanas abiertas dejando entrar el aire. Luego vio a Soledad, y su mirada se detuvo en el vientre. Abrió la boca, la cerró, luego dijo: «Soledad, he vuelto». Ella lo miró con una calma que Franco no reconoció, porque no era la calma de alguien que perdona ni la de alguien que guarda el rencor para después. Era la calma de alguien para quien esa persona ya no ocupa el centro de nada, no el centro del dolor, no el centro de la rabia,
Nada. ¿Para qué, Franco? Él dijo lo que había preparado en el camino, que había cometido un error, que se había arrepentido, que había escuchado que ella estaba mejor y que el rancho prosperaba, que quería volver a empezar, que quería una familia. Soledad escuchó en silencio. Cuando él terminó, asintió despacio. Escuché que el rancho prosperaba, repitió como si probara el sabor de esas palabras. Eso fue lo que escuchó. Franco no respondió. Usted se fue la noche que yo volví del médico, dijo Soledad. La voz era quieta y firme. Dijo que iba a buscar agua y no volvió. Y yo esperé sentada con el abrigo puesto hasta las 3 de la mañana. Una pausa. No le cuento eso para que lo sienta. Se lo cuento porque usted parece haber olvidado exactamente lo que hizo, y yo no lo olvidé. Joaquín llegó desde el fondo del rancho. Caminó sin apurarse, con el martillo en la mano y el polvo de la tarde en la ropa. Se paró junto a Soledad, no delante de ella, no detrás, al lado, como siempre había estado, al lado. No habló. No era necesario que hablara. Franco miró a los dos, miró el rancho de nuevo, miró el vientre de Soledad, miró a Joaquín con la mirada del hombre que busca en el otro, una señal de que todavía hay algo que disputar, y no encontró nada porque Joaquín no tenía nada que disputar. Solo estaba ahí. En el rostro de Franco pasó algo. No culpa exactamente. Era el reconocimiento tardío de alguien que eligió no ver cuando todavía podía, y que ahora veía demasiado tarde. La comprensión de que hay decisiones que tienen fecha de vencimiento y que él había dejado pasar la suya. Se dio la vuelta sin decir más. Caminó por el camino de tierra con ese mismo paso de siempre, pero que ahora sonaba diferente, porque el espacio al que iba ya no tenía nada que lo esperara. Soledad lo observó hasta que desapareció en el recodo del camino. Esperó sentir algo, rabia, alivio, tristeza, algo con nombre y con peso. Sintió muy poco. Era como buscar con la mano una herida que uno recuerda haber tenido y encontrar solo el contorno liso de la cicatriz, que ya no duele, pero que uno sabe que estuvo ahí. Joaquín no dijo nada. Ella tampoco. Después de un momento, él volvió al corral. Ella volvió a la costura. El perro se quedó donde estaba. Salvador nació en enero, con el primer calor del año, y con los pulmones tan sanos que su llanto llenó el rancho de punta a punta y llegó hasta el campo donde los corderos, ya grandes, levantaron la cabeza al oírlo. La comadrona, doña Elena, que había venido al rancho por primera vez cuando supo del embarazo, con una cesta de frutas y el arrepentimiento en la cara de quien tardó demasiado en acercarse, dijo que era el bebé más ruidoso que había traído al mundo en años. Lo dijo con orgullo. Soledad pensó que ese orgullo era en parte suyo también, y lo dejó estar. Joaquín lo tuvo en brazos esa primera noche, con la misma delicadeza con que había tenido al pájaro del ala rota, los dedos grandes sosteniéndolo con la presión justa, los ojos fijos en esa cara nueva que arrugaba la nariz, y abría la boca y era, en todos los sentidos posibles, el argumento más irrefutable contra la idea de que la vida se acaba cuando uno cree que se acaba. No dijo nada durante un rato largo. Soledad lo observó desde la cama y pensó que los hombres que cargan su amor en silencio son difíciles de encontrar y fáciles de no ver, y que ella casi no lo había visto, y que qué cosa tan precisa y tan frágil es el momento en que uno abre el portón lo justo para dejar entrar algo sin saber todavía qué es. Los años que siguieron no fueron perfectos, porque los años nunca lo son. Hubo temporadas de sequía en que la huerta daba poco. Hubo meses en que la costura no alcanzaba y había que calcular 2 veces cada gasto. Hubo noches en que Soledad despertaba con el recuerdo físico de la fiebre, ese calor seco que viene de adentro, y tardaba en recordar que ya no estaba sola. Pero Salvador creció con los pulmones que su madre había soñado tener, sanos y ruidosos, y con las manos de su padre, que aprendían las cosas tocándolas. Los corderos tuvieron crías y las crías tuvieron más crías, y el campo que antes era solo tierra seca, fue teniendo vida acumulada. El tipo de vida que se construye despacio y que no se va fácil. El techo no goteaba. La vasilla seguía en el rincón de la sala.
Soledad no la había tirado. Joaquín se lo había preguntado una vez de pasada, cuando estaban reorganizando la casa. Ella lo pensó un momento y dijo que no sabía bien, que quizás después. Él no insistió. Ella sí sabía, aunque no lo hubiera podido explicar del todo. La Basilia era el mapa de cuando los pies sabían el camino, aunque la cabeza no supiera a dónde iba. Era el recordatorio de que había noches de fiebre y madrugadas solas, y manos que temblaban, y aún así la mañana llegaba. Que el cuerpo tiene una forma de seguir que no necesita razones, que a veces eso es suficiente para llegar al día en que las manos dejan de temblar. El pan seguía partiéndose en 2 mitades en la mesa, pero ahora eran 3 sillas, y las 3 se usaban, y la mitad más grande era de Salvador, que tenía el apetito de los niños que crecen rápido y bien. Queridos oyentes de Cuentos de Viuda, hemos recorrido juntos el camino de Soledad, desde la oscuridad de su abandono y enfermedad hasta la luz de su renacer. La travesía de Soledad resuena con una verdad universal que muchos de ustedes, quizás, han experimentado o están experimentando ahora mismo. Nos confronta con una realidad dolorosa, pero innegable: el abandono en momentos de vulnerabilidad. Franco, su esposo, la dejó cuando más lo necesitaba, cuando la enfermedad y la infertilidad la hacían sentir defectuosa e inútil. Y no solo Franco. Los vecinos, las personas que la conocían de toda la vida, también se alejaron, envueltos en el miedo al contagio y en el estigma de una enfermedad que no entendían. Soledad quedó sola, no solo en su matrimonio, sino en su comunidad entera. Lamentablemente, esta no es una situación aislada. Las estadísticas y la experiencia nos muestran que un número significativo de mujeres enfrentan el abandono de sus parejas cuando son diagnosticadas con enfermedades graves o crónicas. Estudios y reportes de organizaciones de salud y apoyo a pacientes han señalado que las mujeres tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor que los hombres de ser abandonadas por sus cónyuges o parejas después de recibir un diagnóstico de una enfermedad seria, como el cáncer, la esclerosis múltiple o, como en el caso de Soledad, una enfermedad pulmonar crónica. Esta realidad, a menudo silenciada, subraya la profunda necesidad de apoyo, comprensión y resiliencia que muchas mujeres deben cultivar en circunstancias extremas. Es un recordatorio de que la enfermedad no solo ataca el cuerpo, sino que puede desmoronar los cimientos de una relación y de una vida social entera, revelando la verdadera naturaleza del compromiso y del amor. Pero la historia de Soledad nos enseña que el abandono, aunque devastador, no tiene por qué ser el final. Puede ser, paradójicamente, el catalizador de un nuevo comienzo, de un renacer más profundo y auténtico. Entonces, ¿qué podemos aprender de Soledad y aplicar en nuestras propias vidas? Primero, es fundamental reconocer tu valor intrínseco, ese que existe más allá de cualquier circunstancia. Soledad se sintió defectuosa, inútil, una carga, y Franco la hizo creer que su valor dependía de su salud y de su capacidad de procrear. Sin embargo, su renacer comenzó cuando poco a poco empezó a ver su propia fuerza, su capacidad de cuidar, de nutrir, de seguir cosiendo aunque las manos temblaran. Tú, que me escuchas, eres valioso por el simple hecho de existir. Tu valor no está atado a tu estado de salud, a tu capacidad de producir, a tu rol en una relación. Eres digno de amor y respeto, siempre. En segundo lugar, permítete recibir ayuda, incluso de fuentes inesperadas. Soledad al principio abrió el portón lo justo, con desconfianza, con reglas claras, sin sonreír de más. Pero lo abrió, y esa rendija fue suficiente para que algo nuevo entrara. A veces la ayuda llega de las manos menos esperadas, de personas que no tienen un pasado contigo pero que tienen un presente de compasión y que no huyen de lo que otros evitan. No cierres la puerta a la bondad, por pequeña que sea. Un gesto, una palabra, puede ser el inicio de tu propia sanación. La resiliencia, como nos muestra Soledad, se construye paso a paso y tiene un costo real. Su camino no fue una transformación instantánea, sino un proceso gradual y a veces doloroso.
Un techo reparado, agua limpia, una huerta que reverdece, el cuidado de un pájaro herido, el nacimiento de los corderos, una visita al médico que por fin confirmó lo que el cuerpo ya estaba diciendo. Si estás en un momento difícil, no te exijas grandes saltos. Concéntrate en el siguiente paso, en la siguiente pequeña mejora. Un día a la vez, un remiendo a la vez. También es vital encontrar propósito en el cuidado y la conexión. El cuidado del pájaro, de la oveja y sus corderos, y luego de su propio hijo, le dio a Soledad un propósito renovado. La conexión con Joaquín, aunque silenciosa al principio, le recordó que no estaba sola. Cuando nos sentimos perdidos, a menudo encontramos nuestro camino al cuidar de algo o alguien, al tender puentes de conexión, por frágiles que parezcan. Busca aquello que te despierte la ternura, que te invite a nutrir, a proteger. Puede ser una planta, una mascota, un proyecto, o incluso un acto de servicio a tu comunidad. No olvides que tienes el poder de reescribir tu narrativa. Franco le impuso a Soledad una historia de insuficiencia y abandono. Pero Soledad, con la ayuda de Joaquín y su propia fuerza interior, reescribió esa historia sin necesitar que Franco se lo reconociera. Cuando él regresó, ella no lo enfrentó con rabia ni con discursos. Simplemente ya no era la mujer que él había dejado, y eso fue suficiente. La narrativa que otros construyen sobre nosotros solo tiene el poder que nosotros les damos. Tú tienes el poder de escribir el siguiente capítulo, de elegir cómo te ves a ti mismo y cómo quieres vivir. La liberación, en muchos casos, no llega del confronto sino de la indiferencia conquistada. Soledad no perdonó a Franco con palabras ni lo confrontó con discursos. Lo que hizo fue algo más difícil y más verdadero. Llegó al punto en que buscó en sí misma la herida que él había causado y encontró solo la cicatriz. Eso no se decide, se construye. La paz interior no es el olvido. Es la prueba de que lo que viviste ya no te define más de lo que vos decidís que te defina. Finalmente, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, aunque a veces llegue disfrazada de pérdida. La historia de Soledad es un testimonio de que incluso cuando todo parece perdido, la vida tiene una capacidad asombrosa para renovarse. La llegada de Joaquín, el tratamiento que por fin pudo completarse, el embarazo que el médico había descartado como imposible, la construcción de una nueva familia, todo esto fue posible porque Soledad no se rindió, porque en la noche más oscura se levantó a correr la vasilla bajo la gotera, y eso fue suficiente para llegar al día siguiente. Si sientes que tu vida está estancada o rota, recuerda eso. No necesitas hacer algo grande. Solo necesitas hacer lo siguiente. La historia de Soledad es un faro para todos aquellos que han sentido el frío del abandono, la carga de la enfermedad o la desesperación de creer que ya no queda nada por venir. Es un recordatorio de que la fuerza más grande reside en nuestra capacidad de renacer, de transformar el dolor en propósito, la soledad en conexión y la desesperación en esperanza. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale un me gusta y lo más importante, suscríbete al canal. Al suscribirte, te unes a nuestra comunidad de historias que no endulzan la vida, pero tampoco se rinden ante ella. Historias que saben que la esperanza no siempre llega como una luz grande. A veces llega como una gota que cae en una lata a las 3 de la mañana, recordándote que todavía estás ahí y que eso importa. Hasta la próxima historia.